Vamos a ver ahora una forma como mucho más fácil de trabajar a futuro con el CSS, porque probablemente nuestro proyecto se haga más grande, tengamos más archivos, entonces tenemos que ver la forma de organizarnos mejor y estructurar la arquitectura de nuestro proyecto. Vamos a ver dos temas que son las variables, una forma de personalizar propiedades y cómo importar pequeños archivos CSS en otros CSS, porque podemos llegar a tener muchos archivos CSS. Este es un HTML re sencillo, tiene toda la estructura básica y lo que vamos a hacer es guardar tal vez valores en una variable para luego reusarla todas las veces que necesitemos. Nos puede pasar que, por ejemplo, el color principal de nuestra página es un naranja y ese naranja lo van a tener los párrafos en algunas partes, o los títulos, o tal vez los fondos de botones o los bordes, porque corresponde con el logo y nosotros maquetemos todo de esa forma. En un futuro puede llegar a haber un cambio del cliente que cambie el color y vamos a tener que cambiar ese color naranja en todas las partes que teníamos y nos va a llevar mucho tiempo. Entonces lo mejor es almacenar ese color en un solo lugar y cada vez que yo lo necesito lo voy a llamar. Para eso vamos a recurrir a la personalización de propiedades y para hacerlo de manera global, es decir, que utilicemos esa variable en cualquier parte del documento, lo que vamos a hacer es ponerlo en el root, que hace referencia a todo el documento HTML, pero es el que tiene prioridad, por el que está por encima de todo, es bien global. Vamos a crear una variable y para ello vamos a utilizar el signo, el guión medio y un nombre muy descriptivo donde vamos a almacenar el color principal de nuestro sitio, que puede ser justamente el color principal, y ponemos los valores que ya conocemos en cuanto a los que son colores. Lo bueno de esto es que yo puedo utilizar este color naranja en cualquier parte y lo único que hago es llamar. Obviamente vamos a tener que seguir utilizando la propiedad y el valor de la variable cada vez que lo necesitemos. Supongamos que está en nuestro título principal, el color que queremos que tenga nuestro título de mayor nivel es este naranja, entonces voy a tener que llamar esa variable a través de un método, el método var, y le voy a pasar como argumento justamente ese color naranja, y ese color naranja está guardado en color principal, es decir que si yo coloco color principal en este método se sobreentiende que lo que estoy llamando es ese color naranja. Supongamos que ahora yo quiero que los H2 también sean de color naranja, entonces lo vuelvo a colocar y los botones, el fondo de los botones tengan el mismo color naranja, ya que es el color principal de mi sitio. Vamos a hacer un cambio acá, le vamos a poner background color para que vean que mientras la propiedad pueda utilizar ese valor color, el valor de color hexadecimal o RGB, como sea, me va a servir. Buenísimo. Es decir, nosotros seguimos escribiendo propiedad de valor, no escribimos menos en CSS, pero ¿qué nos permite? Nos permite cambios a futuro, nos permite escribir el valor una sola vez. Mi cliente decide que no sea naranja, que el color principal sea rojo. Una sola vez en un único código cambio ese valor y todos los selectores a los cuales le afecta la variable color principal ya no van a tomar el color naranja sino el color rojo. ¿Sí? Podemos hacer con medidas, podemos hacer con colores, siempre y cuando nosotros tengamos que reusar ese valor. ¿Sí? Obviamente por ahora tenemos un único CSS, pero podría pasar que tengamos un montón, entonces siempre pensemos a futuro. Otro muy importante es el import, donde yo tengo ahora un único archivo CSS, pero mi proyecto es chiquito. Cuando se haga más grande voy a poder tener muchos archivos CSS porque voy a poder atomizar, voy a separar. Puedo tener un CSS para header, otro para footer, otro para formulario, inclusive otro para variables. Entonces, ¿cómo
aconsejamos la mejor forma de trabajar y que esto es un paso previo para cuando se conozca Sass, es crear pequeños archivos, crear archivos CSS pero con pequeños bloques, ¿sí? Ya que si yo tuviese un CSS con 1000 líneas de código, la verdad es que no es muy eficiente para el trabajo. Y en estilo CSS yo voy llamando a esos archivos CSS que creé. ¿Por qué lo llamo en estilo CSS? Porque el index HTML me va a llamar a estilo CSS, que está ubicada en la carpeta CSS. Entonces, aunque yo cree acá, en esta carpeta, un archivo que se llame variables CSS, porque yo quiero que todas mis variables estén en ese archivo y no mezclar, y me organizo mejor, aunque tenga variables CSS, index y contacto, ambos van a estar llamando estilos CSS. ¿Sí? Nos vamos a contacto, vamos a ir a contacto HTML, van a ver que también le afecta el estilo CSS con la variable y todo tal cual, porque hemos linkeado nuestros HTML a estilos CSS. Bueno, bien. Pero variables no. Si yo saco variables, lo saco y lo pongo en el archivo variables, ya he perdido esos estilos porque no están en estilos CSS, están en variables CSS. ¿Sí? Entonces, si yo quiero organizarme en diferentes archivos, porque quiero pequeños bloques muy específicos para ciertos elementos, lo puedo hacer, pero siempre tengo que tener en cuenta que mi index HTML está leyendo estilos.css. Entonces voy a traer a estilos CSS todas las propiedades que yo tengo en variables CSS, pero no las voy a volver a escribir, pues no tendría sentido. Lo que voy a hacer es utilizar la regla import y entre comillas el nombre del archivo que tiene las propiedades que yo estoy necesitando que lea mi index HTML o contacto HTML o cualquier documento HTML que esté enlazado a este CSS. Y voilà, ahí volvemos a tomar. No tengo las variables acá en CSS, pero sí las tengo en variables CSS y las estoy llamando. ¿Cómo puedo hacer más escalable mi sitio? Además de poner un archivo a variables CSS, podría, por ejemplo, hacer un archivo para el header, otro para el footer, otro para el form, si tuviese form, porque tengo como selectores específicos como el input. Podría ser, por ejemplo, un header.css, ¿sí? Y llamaría en estilos ese header.css, utilizando de nuevo la regla import y entre comillas el nombre de ese archivo. Puedo utilizar el método URL también, o sin el método URL. Las dos opciones son totalmente válidas. El orden en que a mí me van apareciendo estos imports son importantes. Seguimos trabajando con hoja de estilos en cascada. Puedo tomar también un archivo que sea base y donde podría poner todos los estilos compartidos y generales, como nuestro selector universal con nuestro famoso box sizing border box, ¿sí? Si todos mis documentos van a tener un H1 y un H2 y un botón, esto es compartido y general, me lo puedo llevar a base y no ha desaparecido todo porque mi HTML está llamando estilos.css y lo único que tengo ahí son variables y header, pero no tengo base, que es donde tengo mi H1, mi H2, mi button, que es lo que yo quisiera darle ese color rojo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Miren dónde lo voy a colocar. Es más general, es una hoja de estilo en cascada, el orden en que lo pongo es súper importante. Utilizo la regla import, entre comillas, pongo base.css
punto y coma y vuelvo a tener. Esto es una forma muy buena de organizar nuestro proyecto cuando se hace cada vez más grande. Podemos cometer algunos errores como no tener en cuenta el orden en que van apareciendo. Hay que fijarse siempre que los tenga que llamar con la regla CSS, y si en estilos.css solamente tengo import, no hay ningún problema, está muy bien. Si aparte de import tengo otros estilos, también está muy bien, porque lo que el navegador hace es empezar a leer las propiedades que hay en cada uno de esos archivos en el orden en el que me van apareciendo. Perfecto. Espero que esto les sirva mucho para organizarse. La organización y la jerarquía y la arquitectura de un proyecto es esencial a la hora de querer buenos resultados en un sitio web que sea eficiente y totalmente escalable. Espero que les haya sido de utilidad y que se animan a aplicarlo de a poquito en los proyectos que vamos haciendo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like y nunca dejen de codificar. Hasta luego.